Ben, pois o primeiro relatorio vai ser o de Gael Naveira, que vos vai a falar do uso de R-Excel en epidemioloxía, e nada, eso que serán 10-12 minutos, express, e despois trataremos de que quede un montiño para si tedes algunha pregunta, vale? Hola, sí, vale. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar la función que se realiza en un servicio de epidemiología, y esta función se centra fundamentalmente en el estudio de determinadas enfermedades y ciertos problemas de salud, pues considerados de mayor importancia o relevancia en nuestra sociedad, con el fin de prevenir o poder minimizar en la mayor medida pues su impacto. Para conseguir este objetivo es necesario acercarse pues, al conocimiento de la situación real que tiene pues, esas enfermedades, de modo que sea posible tomar las medidas pues, oportunas en cada caso. Para ello se trabaja, pues nosotros trabajamos en el servicio de epidemiología con datos de mortalidad, de ingresos hospitalarios o incluso datos provenientes de encuestas, entre otro tipo de información con la que se trabaja. A la hora de trabajar con estos datos, desde mi propia experiencia, el programa R resulta a veces o puede llegar a resultar infranqueable pues, para un no usuario de R, a pesar de sus numerosas ventajas y capacidades. De modo que la programación para un no usuario pues, se acaba convirtiendo pues, en una tarea muy difícil, y la ejecución de un programa pues, se acaba tomando como una receta, en el sentido de que un no usuario se queda con la idea de que si selecciono aquí y pulso allá pues obtengo los resultados, pero lo que ocurre entre medias pues, es completamente desconocido. Sin embargo, en contraposición, pues tenemos las hojas de cálculo, como puede ser el Excel, cuyo uso está muy extendido, pero presenta para mí, una gran limitación, en el sentido de que dificulta mucho a la hora de trabajar con bases de datos. Es por esto que se hace interesante pues, el disponer de una herramienta que permita aprovechar la potencia de R, pero bajo un entorno más amigable y conocido, como puede ser el Excel. Y esta herramienta pues, podría ser el R-Excel, que una vez instalado en el ordenador, pues se desplegaría un nuevo menú en un archivo de Excel, que mediante ese menú pues, podríamos ejecutar el R por medio de la opción de Start R, y en un segundo plano se abriría una ventana de R donde se irían ejecutando esas sentencias que se ordenaran desde Excel. Bueno, voy a comentar así un poco por encima cómo sería su manejo. Y bueno, en primer lugar tendríamos que disponer una posibilidad a la hora de trabajar con el R-Excel, sería tener pues en las celdas de Excel los comandos a ejecutar en R, se seleccionarían esos comandos o esas sentencias y se ejecutarían por medio de la opción de correr código. Si quisiéramos obtener resultados, pues por medio de la opción de obtener valor de R, pues se abriría una ventana de diálogo donde nos pediría o bien la expresión a calcular en R, o bien la celda donde se situaría esa expresión, y ya obtendríamos resultados. Otra forma de trabajar con el R-Excel, que a mi modo, desde mi punto de vista es más interesante, es por medio de macros y de la programación Visual Basic. De forma que, por ejemplo, podríamos crear un botón y ese botón asociarlo a una macro, e internamente pues, la macro lo que haría, pues, mediante la programación Visual Basic, se ordenaría pues, lo que acabamos de decir en el caso anterior, pues, que se arrancara el R, se indicarían las sentencias a ejecutar en R, y también se indicaría pues, que nos devolviera los resultados a la hoja de Excel. Bueno, a continuación voy a comentar un poco un ejemplo práctico de la utilidad de este R-Excel que se lleva a cabo en el servicio de epidemiología, y el trabajo que voy a comentaros lo voy a contextualizar un poco.
En el sentido de, bueno, como todos sabéis, pues al llegar el invierno se produce una mayor difusión del virus de la gripe, lo que provoca, entre otras cosas, pues un aumento de la carga de trabajo, en concreto en los centros de los servicios de urgencia y en los centros de salud. El estudio de la evolución de la gripe permite anticiparse a este aumento y, por tanto, dar cierto margen a la hora de tomar decisiones que impidan cualquier tipo de colapso. Nosotros trabajamos allí en el servicio de epidemiología con el número de llamadas semanales al 061 por gripe e IRA. IRA serían las infecciones respiratorias agudas. Entonces se creó un archivo de Excel donde en una de las hojas se dispone la información de ese número de llamadas semanales para cada temporada de gripe, de la que ya se tenga información, que ya esté disponible esa información. Y en otra de las hojas pues se creó un botón mediante el cual da acceso a una ventana de cálculo que permite realizar dos tipos de cálculo diferentes. El primero de los cálculos que se puede hacer es seleccionando una de las temporadas cargadas en la hoja de datos, pues se estudiaría el comportamiento de esa temporada en cuestión. Entonces, al darle a aceptar en esta ventana, pues se estaría intercomunicando con R para realizar los cálculos, que en concreto se utilizó las funciones de la librería MEM, y se obtendrían y se devolverían los resultados al Excel, como podéis ver en la parte de la derecha de la diapositiva. Lo que se muestra en el caso de realizar este tipo de cálculos es la gráfica donde se representa el número de llamadas semanales por gripe e IRA y se pueden identificar en esta gráfica tres periodos. El primero de los periodos, identificado por los puntos verdes, sería el periodo preepidémico, en el que la gripe pues, se comporta de forma normal, no hay una difusión baja. El segundo de los periodos sería el periodo epidémico, que estaría el primero estaría marcado por los puntos verdes, el segundo estaría marcado por los puntos morados, y sería el periodo epidémico. En este periodo, pues es el periodo en el que mayor difusión tiene la gripe, y después un tercer periodo, que sería el periodo posepidémico, marcado por los puntos naranjas o amarillos, en el que la gripe vuelve otra vez a niveles bajos. Entonces, una vez visto la forma normalmente las temporadas de gripe suelen tener este comportamiento, pues se hace necesario, pues es interesante poder estimar un valor a partir del cual, un valor en cuanto al número de llamadas semanales, a partir del cual se pueda avisar a los centros de salud o a los hospitales de que se va a producir pues, un aumento considerable en la carga de trabajo. Entonces, para eso tendríamos la segunda opción de cálculo que se permite, donde aquí esa estimación que se pretende hacer de ese valor pues se hace a través de la información disponible de las últimas temporadas de gripe. Se recomienda que se utilicen entre 5 y 10 temporadas para realizar una mejor estimación, y también una vez seleccionadas las temporadas que se quieran estudiar, pues al darle a aceptar y por medio de las funciones de la librería MEN, pues obtendríamos ciertos resultados. De entre los resultados que se pueden obtener, pues quizás el más importante es la primera figura que se ve en la primera gráfica, que en la parte de la izquierda se muestran las temporadas que se están empleando para el estudio y en la parte de la derecha se mostraría la estimación. ¿Qué se estimaría? Pues se estimaría una curva típica a partir de la información de las temporadas que se emplearon en el estudio, unos niveles de intensidad que marcarían pues, la intensidad de la gripe en una nueva temporada que esté empezando, en el momento en el que, dependiendo del valor más alto que alcance la temporada en la que podemos estar. Y estaría marcado, serían esos puntos, serían estas líneas de aquí, a ver si doy señalado, estas líneas de aquí, que marcarían pues los niveles de intensidad. Esta sería la curva típica, que antes no la mostré, esta sería la curva típica. Los niveles de intensidad estarían marcados por estas líneas punteadas de aquí, que delimitarían pues que la temporada de gripe tenga una intensidad baja, media o alta. Y después el valor que os comentaba antes, que sería interesante obtener, que es un umbral preepidémico que nos indicaría el comienzo del periodo epidémico, es en el que tiene la gripe mayor difusión. Este umbral se muestra aquí en esta línea, sería esta línea roja de aquí. Y a modo de curiosidad, pues estaría en 166, en torno a las 166 llamadas semanales. También se tiene aquí este valor. Esto sería así un poco describir un poco el ejemplo que nosotros con el que se está trabajando allí en el servicio de epidemiología.
Y bueno, hasta aquí mi presentación y daros las gracias.